Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación, a los invitados y a los panelistas, por la dedicación, por su tiempo, por el esfuerzo que le han brindado a este panel, a este congreso de ACIDE. Este panel, yo diría que tiene como propósito dar unas visiones de lo que viene ocurriendo a nivel internacional en el gas natural y sobre todo en el gas natural licuado, que es que viene ganando cada vez más espacio. A manera de introducción, digamos que voy a hacer después de presentar a los panelistas, voy a hacer una breve introducción, digamos, a una especie de contexto de qué viene ocurriendo a nivel internacional con el gas natural, sobre todo con el gas natural licuado, y después, digamos, espacio, digamos, propiamente a las presentaciones de los panelistas. Finalmente, alrededor de unos, esperamos 15-20 minutos, serán dedicados a preguntas, para responder las preguntas de los invitados sobre todo. Y bueno, entonces empezamos. Las preguntas, pues agradecería que las pusieran en el chat y esperamos responderlas pues, en su gran mayoría. Bueno, nos acompañan, digamos, en esta ocasión, pues invitados del mayor nivel, ¿sí? Tenemos a Raquel Santos Ramos, que tiene estudios de economía en la Universidad de Boston y doctorado del Centro de Energía, Petróleo y Minerales de la Universidad de Dundee, en Escocia. Ella es consultora de energía, clima, del Berkeley Research Group en Houston, y es sobre todo investigadora de asuntos regulatorios y de política pública en la industria energética global. Tiene su experiencia está también muy enfocada en temas de gas natural y GNL. También tenemos al señor Paolo Salerno, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia, Italia, y es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Sí? Actualmente es Managing Partner de la firma Salerno Asociados, expertos en energía, que se ocupa de temas legales y de negocios para el sector eléctrico. También es profesor e investigador del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales y cuenta un diplomado en energía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Igualmente nos acompaña el señor Francisco de la Flor, quien tiene formación en ingeniería química y en ciencias económicas empresariales, ¿sí? Además de otros estudios de doctorado en economía. Actualmente es director de regulación de Enagas. Enagas es una de las empresas más importantes en España y en el mundo en la construcción y manejo de infraestructura de gas natural. Y se ocupa del desarrollo normativo en la industria del gas y la gestión de los ingresos para el negocio regulado. También es miembro directivo de la Gas Infrastructure Europe y es miembro del Consejo de Administración de la Red Europea para el Transporte, del Sistema de Transporte y Operación de Gas Natural. Y nos acompaña también desde Perú el señor Jean Carlos Vega, quien es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y es máster en Derecho de los sectores regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en energía. En el ámbito laboral cuenta con experiencia legal en temas de derecho administrativo, regulación de servicios públicos y arbitraje, y ha laborado en diferentes firmas, sobre todo asociadas al organismo supervisor de la inversión de energía y minería o Sinergia en Perú. Bueno, esta es una presentación muy básica, muy breve, entendiendo pues que no tenemos mucho tiempo. Entonces, bueno, me presenté yo, Jaime Andrade, yo soy, mi trabajo ha estado sobre todo asociado al tema de planeamiento energético aquí en Colombia, en la unidad de planeación mineroenergética asociada al Ministerio de Minas, experiencia en hidrocarburos, en planeamiento de sectores hidrocarburos, en planeamiento del sector eléctrico también. Y tengo estudios en ingeniería eléctrica, en economía y ahora en derecho justo también de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, bueno, reiterando el agradecimiento a todos los participantes, quisiera que empezáramos con la doctora Raquel Santos, que nos va a hablar de la relación que es la nueva relación que se viene formando en Estados Unidos bajo la administración de Biden
entre energía ambiente, gas natural, medio ambiente. Entonces, doctora Santos, la escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Jaime. Déjenme compartir mi pantalla. Okay. Bueno, déjenme compartir aquí algo que no. Perfecto. Buenos días y muchísimas gracias a este Congreso por la oportunidad de hablarles en el día de hoy. Les voy a hablar un poco del rol del gas natural en el marco de las nuevas metas de reducción de emisiones esbozadas por el presidente Biden el pasado mes de abril. Presentar un resumen de las órdenes ejecutivas firmadas y su impacto sobre los proyectos de gas natural y gas natural licuado. Vamos a comenzar con un trasfondo. En 2020, Estados Unidos produjo 33.4 trillones de pies cúbicos de gas natural seco, lo que representa un promedio de 91.4 billones de pies cúbicos por día. De esto, el consumo local fue de 30.48 trillones de pies cúbicos, o un 85%. El estado con mayor producción de gas natural es Texas, con un 23.9%, seguido por Pensilvania, con 20%, Luisiana, con 9.3%, Oklahoma, con 8.5% y Ohio, con 7.7%. En 2020 se exportaron un total de 5.28 trillones de pies cúbicos, de los cuales el 45.2% fue exportado en forma de gas natural licuado y el 54.7% fue exportado vía gasoductos. Se proyecta que las exportaciones de gas natural licuado se dupliquen entre 2020 y 2029. Para septiembre de 2020, habían 7 terminales de licuefacción operando y aproximadamente 24 adicionales en espera de aprobación para construcción. En total, la industria del gas natural emplea 276,000 personas aproximadamente en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poco de los cambios recientes y cómo esto afecta la industria. Desde el comienzo de su administración, el pasado 21 de enero, el presidente Biden ha firmado varias órdenes ejecutivas importantes que han impactado el sector energético de los Estados Unidos. Dichas órdenes se han enfocado mayoritariamente a la disminución de emisiones en el medio ambiente y a eliminar los efectos de las decisiones tomadas de la administración anterior del presidente Trump. Hay 2 órdenes ejecutivas de gran importancia que voy a discutir en el día de hoy. La primera es la orden 13990, titulada Para proteger la salud pública y el medio ambiente y para restaurar la ciencia para afrontar la crisis del clima. Larguísimo el nombre, pero bueno. Esta ordena a las agencias, entre otras cosas, a revisar todas las acciones y decisiones tomadas bajo la administración presidencial anterior que pudieran frustrar los objetivos ambientales específicos de esta administración. Considerar para publicación y comentario una propuesta de rescindir, suspender o anular acciones de las agencias federales sobre 4 temas en particulares, que son la reducción de emisiones de metano en el sector del petróleo y el gas, la relajación de estándares para vehículos de ahorro de combustible, las pruebas de eficiencia energética de diferentes electrodomésticos y la eliminación de los controles de mercurio. Otro mandato de la orden ejecutiva es proveer una moratoria temporal sobre la actividad de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Revoca la mayoría de las órdenes ejecutivas de la pasada administración relacionada con el sector energético y revoca el permiso de construcción del oleoducto Keystone XL, que tiene 2.73 kilómetros y transportaba aproximadamente 830,000 barriles de petróleo por día desde Alberta, Canadá, hasta el Golfo de Texas. La segunda orden es la orden ejecutiva 14008, titulada Para combatir la crisis climática dentro y fuera de los Estados Unidos, que tiene como objetivo otorgar casi a todas las agencias federales un papel en la lucha contra las emisiones. Esta orden ejecutiva trata de unos temas de política externa y política interna. Respecto a política externa, se encuentra, 1, la aceptación de los Estados Unidos a reincorporarse al Acuerdo de París. 2, las reducciones globales significativas, por ejemplo, emisiones globales netas 0 para mediados de siglo o antes. La creación del enviado especial presidencial para el clima, posición que actualmente ocupa John Kerry, quien es un encargado de la política energética y climatológica y es miembro del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos.
el desarrollo y presentación de la contribución determinada a nivel nacional, la cual fue determinada entre 50 y 52% de las emisiones de referencia de 2005, siendo esta nueva reducción casi el doble de la meta establecida en 2015. Promover el financiamiento internacional a proyectos, promover el fin del financiamiento internacional a proyectos con combustibles fósiles intensivos en carbono. Y por último, establecer el plan de financiamiento climático. En este plan de financiamiento climático per se está definido como la provisión o movilización de recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo a reducir y evitar emisiones de gases de efecto de invernadero, desarrollar resiliencia y adaptarse a los impactos del cambio climático. El plan cubre 5 áreas en particular. La primera propone duplicar la cuantía de financiamiento público anual que Estados Unidos brinda a países en desarrollo, aunque no establece el monto de dicha cantidad. La segunda busca ampliar las asociaciones y el uso de financiamiento combinado para catalizar el capital privado para proyectos climáticos. La tercera, se esforzarán en obtener compromisos bilaterales y multilaterales para promover la eliminación gradual de los subsidios ineficientes, los combustibles fósiles a nivel internacional. La cuarta, promover la mejora de la información sobre riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, identificar inversiones alineadas con el clima, gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima y alinear carteras y estrategias con los objetivos climáticos. Y por último, establecer la preparación de informes más detallados, seguimiento de las finanzas para las poblaciones vulnerables y mejorar los informes sobre movilización e impacto. En cuanto a política interna, esta Orden 14008 busca crear un enfoque abarcador a través del cual todo el gobierno federal pueda atender la situación climática. La sección 208 de esta orden pudiera tener gran impacto en la industria del gas natural y el petróleo a nivel local, ya que ordena la suspensión de nuevos contratos de arrendamiento en tierras federales o en aguas marinas para la producción de petróleo y gas natural, hasta que se complete una revisión integral y se reconsideren las prácticas de otorgación de permisos federales referentes a dichos arrendamientos. Se entiende, no obstante, que esta pausa no afecta a las operaciones existentes o los permisos para arrendamiento existentes válidos, que continúan siendo revisados y aprobados según el Departamento del Interior. Ahora bien, ¿cómo todas estas políticas afectan el gas natural? El gobierno federal de Estados Unidos financia aproximadamente $20,000 millones cada año en subsidios a los combustibles fósiles, que van desde excepciones fiscales hasta ventajas regulatorias. Se han sugerido algunas medidas para ejercer mayor presión a la industria del gas natural y el petróleo con el fin de recuperar parte de las inversiones del gobierno federal. Entre estas medidas está el garantizar que las empresas de petróleo y gas paguen las sanciones gubernamentales, dejar de mantener las rutas marítimas en los ríos que son mayoritariamente utilizadas para el transporte de gas natural licuado y petróleo, y en su lugar exigir que sean los usuarios habituales quienes financien la totalidad o parte de la construcción y el mantenimiento de estas rutas. Reducir la deducción de los costos de perforación de nuevos pozos y reducir la exención de impuestos por porcentaje de agotamiento que permita a los productores independientes recuperar los costos de desarrollo de las reservas de petróleo. Sobre el financiamiento a nivel internacional, aunque el plan de financiamiento climático es muy claro en su intención de eliminar el financiamiento para los combustibles fósiles, el mismo no descarta de manera explícita o directa la posibilidad de que los Estados Unidos respalde algunos proyectos de gas natural en el extranjero. Este asunto levanta temas de discusión, tales como si un proyecto de gas natural cuyo propósito sea desplazar el uso del carbón en el país objetivo pudiera ser financiable al ir a la par con las políticas de reducción de emisiones, comparativamente, o si hay espacio para proyectos de gas que pudieran capturar emisiones o convertirse en hidrógeno. La Casa Blanca no ha expresado una postura en cuanto a los proyectos de licuefacción y exportación de gas natural. Sin embargo, estos pudieran ser considerados claves para alcanzar las metas de reducciones de emisión de gases de efecto de invernadero
al ayudar a reducir el consumo de combustibles fósiles más dañinos. Lo que sí se espera son mayores exigencias a los proponentes de proyectos de exportación de gas natural relacionado a información a ser provista sobre las facilidades y la fuente del gas a ser licuado, tratando de conseguir que se reduzcan las emisiones a través de la cadena de suministro desde el upstream hasta el transporte. Estas políticas ya han tenido algo de efecto, como es el caso de Cheniere, que es una compañía basada en Houston, Texas, la cual anunció en febrero de 2021 que van a proveer información sobre emisiones de gas natural de efecto de invernadero para los cargamentos de gas natural licuado producidos en sus terminales de Sabine Pass y Corpus Christi, ambos en Texas. Para concluir, no hay una postura contundente de parte del presidente Biden sobre el gas natural licuado y su política de reducción de emisiones. No obstante, manifestaciones previas permiten mantener una posición optimista sobre el tema. No se espera que los proyectos de exportación de gas natural licuado que ya están autorizados vayan a tener algún contratiempo a consecuencia de estas nuevas políticas. Tampoco se espera mayor resistencia para la aprobación de nuevos proyectos por parte del Federal Regulatory Energy Commission, o FERC. Si bien el nuevo director del FERC tiene una trayectoria de haber presentado opiniones disidentes en las decisiones de este organismo, al otorgar permisos a proyectos de exportación de gas natural licuado, su disidencia era basada en que el organismo, o el FERC, no había considerado el cambio climático en su análisis con el cuidado requerido por ley, indicando que esta cuidadosa consideración no se equipara con la automática negación de la autorización, solo que el análisis no debe ser omitido. Esto es todo de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Entiendo que hay preguntas, pero por favor las dejamos para el final de la presentación de los cuatro panelistas. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos ahora con el señor Pablo Salerno, que nos da una visión del tema de confiabilidad, del almacenamiento y confiabilidad en México. Bueno, Pablo, entonces lo escuchamos. Muchas gracias a todos. Una disculpa por el retraso, pero hoy la computadora no quería conectarse. Le voy a hacer voy a compartir la presentación. ¿La pueden ver? Y ahora sí. Entonces, estoy intentando, si se puede hacer más grande, un segundo solo. Sí. Perfecto. Eso es. Muchas gracias. Entonces, en lo que corresponde a México, la idea de esta breve presentación, un poco por tema de tiempo, va a abarcar sobre todo el tema de almacenamiento. Damos una visión un poco general de lo que está pasando en México y digamos las problemáticas que afectan al mismo. En primer lugar, me gustaría un poco hablar del tema de que en uno de los temas de transición energética, uno de los elementos clave de la transición energética es el cambio de matrices de fuente de energía fósil, sobre todo hidrocarburo pesado, hacia, pues obviamente lo ideal es energía renovable, y en el marco de este cambio, digamos que el elemento que se va a dar es el gas natural como elemento de cambio, como elemento, digamos, de transición, ¿no? Esto es un elemento, es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, sobre todo a la luz de, digamos, de entender que la transición energética no puede ser, digamos, de golpe pasar de cero hidrocarburos a 100% renovable. Esto es un proceso y el gas natural es parte importante, sino fundamental de ese proceso. Entonces, los beneficios que tiene el gas, todo el gas natural, es que emite una menor cantidad de gases contaminantes en comparación con gasolina y diésel, y tiene un 20-30% menos de emisión de dióxido de carbono y de otros, digamos, de otros gases contaminantes,
y sobre todo es una fuente de energía barata y competitiva. Tenemos que tener en cuenta que México tiene una relación directa con Estados Unidos, entonces mucho de los, digamos, del gas que se consume en México viene desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se ha dado un fuerte desarrollo de la extracción de recursos no convencionales, o sea, el shale gas, mientras que en México todavía no se ha dado, pero eso implica también, por otro lado, que haya una fuerte, digamos, oferta de gas natural por parte de Estados Unidos hacia México. Como pueden ver, tanto el tema de regasificación como el tema de almacenamiento, esta que ustedes pueden ver es el tema de toda la cadena de valor. Entonces, el tema desde exploración, extracción, procesamiento, importación, transporte y comercialización. En toda esta cadena de valor, digamos que la regasificación se da principalmente antes de ser transportados. Bueno, el sistema de transporte de México es el Sistran Gas, con el gas natural licuado importado, y el almacenamiento de gas se puede dar en varias etapas de esta cadena de valor, ¿no? Entonces, tenemos que ver estratégicamente dónde y cómo el gas natural puede ser almacenado, ¿no? Pero digamos que puede ser también en la fase de procesamiento, ¿no? Después, antes de, digamos, de su extracción, puede haber en los campos unos tanques de almacenamiento, como durante el transporte puede haber, digamos, áreas estratégicas en el transporte donde se va a almacenar este gas, y también para la comercialización, digamos que es la parte de difusión del gas a nivel, digamos, minorista, puede haber y debería de haber como puntos estratégicos de almacenamiento, ¿no? Ahora, el tema principal que quería comentar el día de hoy es el tema del almacenamiento en México. Nosotros actualmente tenemos solamente 3 terminales para regasificación de gas natural licuado, uno en Ensenada, un en Manzanillo y uno en Altamira. La suma de estas 3 capacidades de terminales de regasificación es 2.3 millones de pies cúbicos, más o menos, pero la capacidad de almacenamiento que tenemos en México cubre únicamente 1.5 días de la demanda nacional de gas natural. ¿Eso qué significa? Significa que, y lo veremos después, le voy a hacer un ejemplo concreto de cómo esta falta de almacenamiento pega directamente toda la cadena de valor, pero pega a la nación. Esta falta de almacenamiento lleva a una exposición parte de México a crisis energéticas, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que ver el gas natural como un elemento clave, tanto para la parte de consumo directo, por ejemplo, en industria o en consumo final, pero también para la parte de generación eléctrica. ¿Esto qué hace? Que en el momento en el cual no tengamos almacenamiento, no tengamos, digamos, grandes capacidades para regasificación en el proceso, no tenemos, bueno, aquí deberíamos de meter también el tema de los gasoductos, ¿no? La red de gasoductos de México es muy pobre respecto digamos, a la infraestructura, por ejemplo, que tiene Estados Unidos. Pues obviamente todo esto provoca que estemos expuestos acá en México a crisis energéticas, ¿no? Entonces, ha habido un crecimiento de la dependencia de las importaciones, más del 60%. Ha habido a nivel nacional una caída de la producción en los últimos años de un 10% aproximadamente. Ha habido un crecimiento de la demanda aproximado de 2.4%,
¿no? La industria eléctrica está generando, está requiriendo más gas para crecer la generación, sobre todo en tema de ciclo combinado y en ciclo de cogeneración eficientes. Como saben, el ciclo combinado ha tomado, sobre todo en esta transición energética, un rol central en lo que es la diferencia entre lo que eran antes las centrales térmicas, sobre todo de carbón, con diferencia de los centrales de los ciclos combinados de gas. ¿Por qué? Pues porque obviamente el ciclo combinado de gas lo que hace es tener la misma producción 24/7 a un costo mucho más bajo y digamos que con la demanda creciente que se está dando de la industria eléctrica y digamos en general de requerimiento que se tiene, la respuesta del gobierno, aquí tienen, digamos, sobre todo en lo que me interesa de la política pública y el plan quinquenal, se había hablado de un crecimiento, por lo menos en 2018, de alcanzar una capacidad de almacenamiento que llegara a los 3 días de la demanda nacional para el 2022 y de 5 días para el 2029, ¿no? Entonces, el SENAGAS, que es el organismo regulador del sector gas en México, tendría que licitar proyectos estratégicos. Tengan en cuenta que también la iniciativa privada puede crear, digamos, estos famosos tanques de almacenamiento. El problema que estamos teniendo hoy día en México es que nos están expidiendo permisos para la construcción estratégica de estos, ¿no? Y sobre todo que este plan que se tenía de construcción de 3 proyectos que eran Chapala en Veracruz, Coyame de Sotol en Chihuahua y Campo Yaf en Veracruz, estos fueron prácticamente cancelados por parte de la nueva administración y se está contemplando un único proyecto en Ixtahual del sureste de Veracruz que con respecto a lo que eran las previsiones iniciales, que eran 20,000 millones de pies cúbicos al día, que era el plan 2018, se está pasando a 6,000 millones. ¿Eso qué significa? Significa que México ha cambiado su foco de, digamos, de objetivo de almacenamiento, se expone a un riesgo muy elevado y la administración local actual no está dando permisos para almacenamiento. Entonces, sí estamos en una situación muy crítica, sobre todo porque el país y la industria en general está expuesta a crisis energéticas. Y esto, y con esto voy a concluir, esto se ha visto el pasado mes de febrero, que hubo la famosa helada de Texas. Entonces, pues obviamente la molécula pasó de costar $3 a BTU por millón de BTU a $600 por millón de BTU. Y esto aunado a una reducción a apagones programados o no en todo el norte del país, toda la cadena de valor y toda la cadena productiva del norte del país tuvo que parar sus plantas y esta volatilidad afecta obviamente a todo el desarrollo nacional, ¿no? O sea, ustedes piensan que hay empresas que por este cambio de demanda su factura eléctrica ha subido, digamos, si pagaban, no sé, $100,000, al mes de factura eléctrica le ha subido a 700 por 6 días de crisis energética. Digamos que esto ha habido un impacto en toda la industria, digamos, de todas las pymes, las pequeñas y medianas empresas mexicanas, ha habido un impacto muy fuerte y obviamente esto se da a la falta de almacenamiento. ¿Por qué? Porque obviamente si México hubiera tenido unos tanques de almacenamiento de gas, una reserva fuerte que le hubiera podido dar 3, 4, yo diría mínimo debería de tener una semana, ¿no? Europa tiene 20 días de almacenamiento estratégico de gas, para hacer una comparación,
Si ustedes piensan en eso, tener un día y medio significa estar totalmente expuestos a cualquier variación de mercado, pero también a cualquier posible, digamos, situación como esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que México y toda la industria mexicana y todas las casas mexicanas y la misma Comisión Federal de Electricidad recibieron un golpe económico durísimo por este cambio, ¿no? Entonces, es ahí donde, digamos, que la política estratégica de México tiene un área de oportunidad en mejorar esto, ¿no? En hacer crecer el almacenamiento. Obviamente, la parte de regasificación también es importante, pero digamos que en este momento la parte más importante es la falta de almacenamiento. Deberían de darse más permisos, tanto privados como a las mismas empresas productivas del Estado, para que construyan nuevos tanques de almacenamiento, para que la reserva de almacenamiento por lo menos llegue a 7 días. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual haya o se dé una crisis económica de esto, pues se pueda, digamos, subsanar esta situación, ¿no? Entonces, aquí son los escenarios de esta crisis que hubo, de la falta de cobertura por parte, por ejemplo, de los usuarios o de los suministradores que vendieron esta energía. Hubo un impacto muy duro sobre todas las industrias. Entonces, pero el punto principal aquí es recalcar que la falta de almacenamiento llevó a todo esto. Y para concluir, evidenciar que la industria del gas crece y seguirá creciendo. Como siempre lo he dicho, la industria, la transición energética pasa por el gas, o sea, esto es un hecho. Es necesario fortalecer las distintas fases de la cadena de valor de esta industria para que México salga de una posición débil, sobre todo cuando pueda o cuando haya crisis, ¿no? Porque la importación es muy elevada, entonces se tiene que reforzar tanto la cadena nacional como el almacenamiento. La volatilidad de los precios puede tener impactos muy sensibles. Normalmente es muy plano el costo, pero puede haber cambios como estos. Entonces, tener almacenamiento significa poder responder de una forma muy rápida y muy eficiente a esta situación de emergencia. Y obviamente el aumento de la capacidad de almacenamiento contrasta todas estas situaciones de emergencia y además reactiva todo el sector. Entonces, tiene varios beneficios, ¿no? Y digamos, la idea principal que le quiero dejar es justamente esto. México en este momento, en el tema gas, lo que necesita es una inversión muy sustancial en infraestructura en gasoductos, pero también una inversión muy sustantiva en el tema de almacenamiento. ¿Por qué? Porque esto es un tema de seguridad nacional y es un tema que vaya a quitar, digamos, la posible afectación de la volatilidad que tiene el precio del gas debido a crisis. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Bueno, un tema para el cual tengo algunas preguntas porque en Colombia tenemos una situación semejante. Confevilar nos define muchas obras aquí en Colombia, entonces al final espero que haya espacio para algunas preguntas al respecto. Claro que sí. Continuamos con Francisco. Sí, continuamos con Francisco de la Flor y nos hablará de la visión desde Europa del gas natural, el GNL. Entonces, Francisco, le escuchamos. Sí, buenas tardes, Jaime. No sé si... Sí, le escuchamos a y le veces vemos la escucho un poco presentación. entrecortado. Vale, pues eso. Buenas tardes, buenos días allí, buenas tardes aquí en Madrid. Gracias
supuesto, por invitarme a participar en este evento. Pues encantado de compartir con tan distinguidos colegas. Bueno, yo no soy abogado, como se ha dicho, con lo cual espero no tener una visión complementaria, pero no, desde luego, no solapar mucho ni contradecir. Creo que desde luego es bastante complementario lo que yo pienso decir. Y suelo empezar, por el final en mis presentaciones. Espero a ver si soy capaz de que esto cambie. Sí, ahora cambia. Es decir, empiezo por el final, conclusiones, recomendaciones y un poco para hablar un poco de todo, para después, en función del tiempo que el moderador me permita, pues ilustrar con algunas imágenes, algún texto, etcétera. Bueno, entonces, en esta nube, un nube de palabras, hay una serie de conceptos que es donde me voy a centrar. 3 o 4 más destacadas: GNL, por supuesto, que es el objeto de la sesión, pero también seguridad de suministro, diversificación de suministro, flexibilidad, como ha dicho Paolo, y también profundizar en ello. ¿Y por qué? Decimos, ¿por qué nosotros aquí en España carecemos de producción nacional de hidrocarburos y de gas? Tenemos que importar todo lo que consumimos. La mayoría viene en forma de GNL, desde potencialmente cualquiera de los 20 países que ahora mismo lo exportan de esta manera. Además, bueno, también tenemos importación por gasoducto de Argelia y del norte de Europa, pero el GNL es lo primordial. El año pasado, por ejemplo, se importaron de 4 continentes, 13 orígenes. Algunas se han importado de Australia, algunas se han importado de Kenai, de la isla de Kenai. Es decir, la diversificación está garantizada. Y la seguridad también por esa diversificación y por tratarse de un negocio de vinculación a largo plazo entre exportadores e importadores. Todos los orígenes han sido fiables, han cumplido y llevamos ya más de 50 años de experiencia. Otra palabra clave para nosotros es flexibilidad, porque ese gas almacenado en forma de GNL se gasifica cuando es requerido, ajustándose perfectamente a las necesidades de consumo. Al final pondré una hojita que fija muy bien en la mente este concepto. Nosotros, es decir, nuestra empresa, que somos de lejos, Jaime ha mencionado algo, el principal operador de España, gestionamos de una manera integrada las infraestructuras de importación, transporte, también almacenes subterráneos, siendo estos últimos esenciales, desde luego, para ajustar el perfil de importaciones al de consumo, guardando en almacenamientos durante la época estival cantidades que se precisan para el invierno y también para seguridad de suministro. Todas las infraestructuras están interconectadas y son seguras. La gestión integral y combinada aporta un óptimo también para el consumidor final, con esa garantía de continuidad en las mejores condiciones. ¿Y a qué precio? Y en esto me gusta mucho lo que ha dicho Paolo. Pues en realidad, en nuestro caso, es el precio que es el más bajo posible, porque es el que marca el regulador, que es quien calcula los peajes que aplicamos y que cobramos a los usuarios de infraestructura. Es un negocio, desde luego, es un negocio donde la rentabilidad tiene que ser ajustada al riesgo, es decir, si la regulación funciona bien, el riesgo para el inversor, el inversionista, como se dice por ahí, debe ser bajo y, consiguientemente, una rentabilidad ajustada. Pero lo que es importantísimo para que se puedan desarrollar estas infraestructuras que también se mencionaban necesarias para México es que haya un marco jurídico y regulatorio estable. Eso es esencial para que se pueda mantener el nivel de peajes, el nivel de precios más bajo posibles. Y como aquí tenemos que centrarnos fundamentalmente en hablar de plantas y de almacenamientos, tendría que decir sin duda que el coste del servicio que proveen las plantas es bajo, muy bajo, en comparación con la calidad del mismo. Diría más, por ejemplo, el que se sea capaz de aportar la extraordinaria flexibilidad y adaptación que tienen las plantas de GNL, habría que compararlo, por ejemplo, con cuánto puede llegar a costar la electricidad que pagamos los consumidores si no se dispusiera de la flexibilidad, o
los temas, las consecuencias que hubo la crisis de principios de año de Texas sobre México. Ahí creo que es fácil de hacer, que se habrán hecho muchos números. Yo solía utilizar una sencilla regla mnemotécnica para los alumnos, que es que si el servicio de descarga, almacenamiento y regasificación de GNL le cuesta, por ejemplo, 1 euro o 2 megavatio hora, aquí utilizamos otra unidad, esto hay que compararlo con, y aquí es lo bueno, comparar con los 50, 100 o 150 euros megavatio hora que cuesta el servicio de electricidad. Es decir, si no se dispone de gas y obviamente si la infraestructura no está, no está allí, no se inyecta, pues al final los consumidores acaban pagando 50, 100 veces más de lo que lo hubieran hecho de haber tenido la infraestructura. Es decir, si hablamos de lucro cesante o daño emergente, la comparación se hace aún, desde luego, más favorable para las plantas, como seguramente se haya podido hacer en México a raíz de esa crisis. Puede ser difícil de valorar con precisión, pero esos órdenes de magnitud no tienen nada que extrañar, de cientos de veces. Con lo cual, al final, ¿cuánto cuesta hacer la infraestructura y qué servicio da? Hágase esos números. A veces dices que es mucho dinero, son muchos millones, miles de millones, pero las consecuencias que tiene de no tenerlas son catastróficas, pueden ser catastróficas. En todo caso, aquí la experiencia nuestra es que el sistema regulado y control de peajes y calidad de servicio por parte de las autoridades lo garantiza. El mercado de GNL, desde luego, es un mercado muy líquido, precios competitivos, proyecciones estables a largo plazo. Y quizás lo último de esta larguísima introducción, y luego ya voy a hacer algunas imágenes que veo aquí en la nube que he puesto, es lo de la transición. Raquel ha mencionado algo de pasada, pero claro, el gas natural, hasta que se produzca esta transición a gases descarbonizados hacia una neutralización de carbono, pues el gas es sin duda combustible limpio, abundante, que garantiza que eso se lleve a cabo de manera más eficiente. Las últimas 2 horas he estado participando en un grupo de trabajo, Unión Europea-Rusia, para debatir ya la siguiente derivada, que es el GNL neutro en carbono. Bueno, en eso andamos. Vale, un minuto de presentación, aunque ya se ha dicho, de qué empresa, para quien no nos conozca, por esos lares. Desde el año 2001, como consecuencia de la aplicación de la primera Directiva Europea de Gas, en la que se establecía separación de actividades de importación y venta de la molécula por una parte y la infraestructura por otra, la tarea de la empresa se centra en la segunda, es decir, en la construcción y gestión de infraestructuras de gas, almacenamiento, transporte, regasificación. Ahí en la foto se visualiza bien ese ámbito de actividad. No obstante, nuestra empresa fue creada a principios de los 70 para expandir por todo el territorio de suministro, encargándose durante muchos años de la importación, transporte y venta a clientes industriales y distribuidoras. Yo, cuando me incorporé, la empresa se dedicaba a aquello. ¿Y dónde estamos? Una vez que el sistema gasista nacional Estados Unidos, tenemos proyectos en otros países europeos, un gran gasoducto que trae gas de Azerbaiyán hacia el corazón de Europa, empresas como la nuestra en Grecia, etcétera. También tenemos prestamos servicios no solamente de gestión de infraestructuras en otros países. Bueno, en la actualidad, además, estamos ya trabajando a tope, digamos, en acciones de futuro relacionadas con la descarbonización, es decir, la futura introducción de gases bajos en carbono, descarbonizados, renovables, biometano, hidrógeno, esencialmente, gases al final que son transportables por nuestra infraestructura. O sea que la infraestructura sea lo que sea, por otro, en que se servir de décadas. Hay que verla en materia de matemática, tantas está directo estrictamente está todo que Francisco, le escuchamos un poco entrecortado, pero no sé si sea yo el único.
Creo que perdimos. Muchos ¿Y cuál es la regulación fundamental europea? Pues entiendo que en un foro de abogados, una presentación al uso, cabría empezar por listar algunos elementos de la legislación y regulación, pero no lo voy a hacer. Simplemente voy a decir de qué estamos hablando, de una directiva, lo que llamamos el tercer paquete, una directiva del 2009, unos reglamentos, unos códigos de red que ahora mismo además están siendo objeto de revisión, pues porque estamos tratando de crear el marco regulatorio de los próximos 20 o 30 años para llegar a la descarbonización 2050, un nuevo paquete para acomodar esos nuevos gases, el hidrógeno. Hidrógeno que puede ser y ha de ser y debe ser transportado a través de nuestras infraestructuras. Aquí pongo cuáles son las infraestructuras que tenemos, digamos, a escala europea. Un poco hago promoción de las dos de las asociaciones en las que soy miembro del Consejo de Administración, GIE y ENSOG, donde elaboramos mapas de un detalle tremendo. Aquí no tiene mucha resolución, pero pongo los vínculos a los distintos mapas, tenemos muchos, por si a alguien le resulta interés. En Europa, por ejemplo, respecto a plantas, pues tenemos 36 plantas en operación, 29 grandes, 7 de mediana y pequeña escala, capacidad de importación 212 BCMs. Bueno, en realidad hay parte que son reguladas, parte de las plantas son exentas, pero bueno, ahí es el nivel digamos, de infraestructuras, el nivel de madurez es bastante importante. Infraestructuras que ahora, insisto, estamos viendo varios programas, estamos llevando a cabo varios proyectos donde demostramos el reuso, el reposicionamiento de estas infraestructuras para su utilización en el futuro con biometano y con hidrógeno. Otra cosa que no me gustaría dejar pasar, hay una información, tenemos abundantísima en las plataformas dentro de estas dos asociaciones relacionadas con datos operativos y de todo tipo, tanto de reclasificación como de almacenamiento. Para aquellos que tengan interés, pues pueden acceder a las mismas. Y voy a aterrizar en España. Es decir, en España tenemos un sistema gasista que llega a todo el territorio peninsular y las Islas Baleares. 13.000 kilómetros de transporte, 7 plantas de gasificación, 6 de ellas son propiedad total o parcial de Nagas, 4 almacenamientos subterráneos, 3 de ellos de Nagas. En esta hoja están los datos de detalle. La infraestructura permite que el gas llegue a todos los territorios que he mencionado y la seguridad de suministro se garantice también con unas capacidades de almacenamiento tanto en los almacenamientos subterráneos como en las plantas de gasificación suficientes como para acometer los planes que llamamos planes invernales, donde se tiene en cuenta cuáles son las peores de las condiciones, de manera que nadie se quede sin suministro, que no existan esas rupturas, como antes también se ha mencionado que pasó en febrero en Texas, que yo lo seguí, la verdad, de una manera muy directa, porque dije, si esto en otros países tuviera un nivel de infraestructura tan potente como se puede tener aquí, especialmente de almacenamientos, pues quizás no tendrían esas consecuencias. Y esa infraestructura que nosotros tenemos, permite, en el caso español, esta infraestructura de importación y de almacenamiento en las plantas o en los almacenamientos subterráneos, las plantas como GNL y gasificado en los almacenamientos subterráneos, pues permite traer gas de todos esos orígenes, puesto desde el año 81 hasta el año 2020, bueno, pues la mayoría es GNL que viene, curiosamente, efectivamente, de Estados Unidos, es el principal proveedor el año pasado, de Rusia, GNL de Rusia, pero también nos viene de Noruega, Qatar, Nigeria, Trinidad, Tobago, Egipto, etcétera. Perú, nos viene GNL de Perú, Argelia, por supuesto. Es decir, que esa diversificación de suministros, hay un fenómeno, pues tipo niño, niña, etcétera, pues se tiene la infraestructura y se tiene la capacidad para usar esa infraestructura, pues el consumidor al final y el industrial y todo el mundo pues no se va a ver afectado. Plantas de gasificación, pues estas son las que tenemos. La primera fue en Barcelona, en el 69, luego hicimos Huelva, Cartagena, Sagunto, Bilbao.
Guardos no es de Nagas, Musel es la última que tenemos. Bueno, pues un régimen además de acceso regulado a todas las infraestructuras, abierto, por supuesto, peajes, condiciones reguladas. Recientemente se ha ajustado la regulación para optimizar la unificación de existencias de capacidad de almacenamiento y de regasificación, de manera que es esencial la garantía y continuidad de suministro, absolutamente esencial. El coste de no tenerlo, y lo he dicho por enésima vez, es extraordinariamente alto. Almacenamientos subterráneos, pues lo mismo con los almacenamientos, en régimen regulado, gestión unificada de la operación, de manera que, bueno, también hay una formulación, pues acaso hay niveles de emergencia, hay 3 o 4 niveles de emergencia, pero prácticamente, pues cuando se llega al nivel 1, nivel 2, pues se remite porque se dan las condiciones para que esta resiliencia en el uso de las infraestructuras permita que no se llegue a mayores. Quedan dos que queríamos 8 se cargó el primer pues ya de proyectos de unas mitad de España de otra distribuida a sistema. Caramba. Es decir, esta energía limpia de la que nos contes. Última hoja, por mi parte, quiero hablar de la No, Francisco, que otra vez perdimos, o al menos yo no lo estoy escuchando. Un bache informático interatlántico, supongo yo. 5 minutos aporten electricidad que porque la demanda es la que es y hay que satisfacerla por estructuras y felicidad. Y doctor Andrés, con esto, esto ya mucho. Francisco, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló, Francisco? ahora escucho. No, Sí. es que creo que el último minuto, algo así de ese orden, se escuchó entrecortado. Entonces vimos las imágenes, pero no sé si quiera de pronto en unos pocos segunditos contarnos ese último minuto, digamos, Pues de su siento presentación. que esta es lo que a mí me gusta esta, sinceramente me encantaría. No, decía, las últimas 2 hojas, el último minuto es para, digamos, resaltar el papel también que con el GNL se puede, a través de distribución por camiones cisterna, docenas de miles de camiones cisterna al año, a más de un millar de plantas satélites, para permitir que el suministro de gas pueda ser extendido por todo el territorio donde no es difícil que no llegue o no se pueda hacer infraestructura de transporte por gasoducto. Y finalmente decía el asunto de la flexibilidad la que el sistema tiene que ser
generar o mecanismos. Ahí está. Y además con flexibilidad y con velocidad, y eso 60 un nivel todo pero cuando necesitan a veces no hay utilizar y mil otros pues y por tanto hay de las necesidades de la púa, pues dan suministro. No sé si ven los niños moviéndose, pero yo creo que No. muchas gracias por escuchar. Sí. Sí, Francisco, parece que otra vez ese último minuto de su presentación, el audio estuvo entrecortado, Ay, qué lástima. pero creería que se estaba refiriendo a, digamos, al soporte en confiabilidad que le brinda el gas natural frente a las no convencionales, ¿sí? Frente a la variabilidad no Sí, convencionales, sí, sobre todo la eólica, ese soporte en confiabilidad que le brinda el sí, gas natural, ¿sí? Que en Colombia, pues absolutamente. Y también, la infraestructura. así es. En Colombia también, digamos, parte de nuestro trabajo ahora, porque tenemos una entrada muy grande de no convencionales previstas, de solar y eólica para Claro, la siguiente década, ¿sí? Fresco, muchas gracias. importantísimo, importantísimo. Muchas Sí, gracias. así es, Gracias, así Jaime. es. Sí, claro. Bueno, continuamos entonces con Giancarlo Vega, quien nos hablará un tema también semejante a confiabilidad y al suministro en el Perú. Entonces, escuchamos, Giancarlo, con mucha atención. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Bien, en primer lugar agradecer a la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, al Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, en particular al profesor Luis Fernando Moreno por esta gentil invitación y a todo el equipo que está en este momento sacando adelante este congreso. He tenido oportunidad de escuchar algunas plenarias y la verdad es que es de bastante nivel, ¿no? De bastante nivel, muy interesantes los temas. Y espero que esta participación mía también sea interesante, ¿no? Eh, para comenzar, quiero hacer un disclaimer también. En este momento soy funcionario público en el Ministerio de Energía y Minas del Perú, pero todas las opiniones que pueda dar en este momento es a título personal, ¿no? Como profesional con experiencia en el sector, nada de ello es parte de las políticas del sector o de la institución en la que represento o en la que trabajo, ¿no? Bien, cuando recibí la invitación para formar parte de este panel, cuyo tema es regasificación y almacenamiento de gas, inmediatamente me resultó un poco extraño, ¿no? Porque dije, el Perú, como sabrán, es productor de gas, ¿no? Y en tanto productor, no solemos tener o no tenemos infraestructura, digamos, significativa en tema de regasificación y almacenamiento. Y lo digo significativa porque está más pensado pues el almacenamiento en aquellos países que son más bien importadores de gas, ¿no? Que tienen que traer el gas de alguna parte del mundo, almacenarla para después de eso, bueno, lo traen en GNL, lo regasifican y luego de eso lo inyectan a las tuberías, ¿no? Pero, más allá de esta situación, como les digo, particular de Perú como productor, luego advertí pues que a pesar de ello, el Perú comenzó la distribución del gas, la masificación del gas natural con la capital, ¿no? Con Lima. Lima ya tiene unos 15 años aproximadamente desde la primera conexión de gas natural, tanto en los comercios, en las residencias y en las industrias. Y la tubería que llega a Lima es desde la planta de Camisea, ¿no? Hay una tubería de más o menos 1000 kilómetros, más o menos, ininterrumpida, ¿no? Y luego,
posterior a la concesión de Lima, una ciudad contigua de Ica también se viene beneficiada del gas natural. Lo mismo, tubería, ¿no? Después de eso ya pasó bastantes años para que el resto del país, alguna parte del resto del país, no todo el país, pueda verse beneficiado con nuestro gas, ¿no? Ahora mismo ya tenemos otras concesiones en la parte sur, oeste y en la parte norte de nuestro país, y una última en una ciudad que se llama Piura, en el norte también, independiente. Y estas dos zonas de concesión, la norte y la sur, se ven abastecidas precisamente por GNL, ¿no? Porque Perú no tiene una tubería robusta, una conexión robusta de ductos, como lo tiene Colombia, o como lo acaba de señalar Francisco de la Flor con España, ¿no? España, a pesar de tener una superficie casi la mitad de la que tiene el Perú, una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados, tiene 13.000 kilómetros de tubería, lo mencionó, ¿no? Francisco. En cambio, en Perú solamente, como les indicaba, hay 1.000 kilómetros que viene desde Camisea hasta Lima, y después una tubería que va a la ciudad de Ica, pero ahí queda todo, ¿no? Para llegar al sur y para llegar al norte, utilizamos lo que es las plantas satélites, ¿no? Que sale el gas desde la planta de Perú LNG, que es la misma que se utiliza para licuefactar el gas y embarcarlo a través de estos buques a exportación, ¿no? A los países que lo necesiten, en cualquier parte del mundo, como lo mencionó también Francisco, en una parte de nuestro gas llega a los puertos de España, México, y entonces Perú LNG, que es la que se encarga de esta licuefacción del gas, también despacha GNL para la zona sur y la zona norte de nuestro país. En ese sentido, tenemos esta pequeña, digamos, en pequeña escala, una regasificación una vez que llegan a las ciudades del norte y del sur del GNL, y un almacenamiento, pues, pero que es muy residual, ¿no? Es muy marginal, tanto así de que, según las obligaciones que tienen estas empresas concesionarias en sur y norte, es simplemente de existencias, ¿no? Tener una existencia, una reserva de gas de un día, ¿no? Porque está pensado, pues, de que los camiones que llevan el GNL hagan su trayecto continuo, ¿no? Estos camiones casi que no paran, ¿no? Consultaba con una persona sobre cómo es la logística de estos camiones, y me decía que casi no paran. En una de las concesiones tienen aproximadamente 30 camiones de GNL, y al menos 27 siempre están operativos, ¿no? Recibiendo el GNL en Perú LNG y llevándolo hacia el norte o hacia el sur, y ida y vuelta, ¿no? Entonces, esto digamos, es la dinámica en este momento de nuestro abastecimiento en las partes sur y norte del país. Pero, ¿qué ha sucedido? Y esto también es bastante coyuntural, y justamente empalma con esta ponencia. Hace una semana más o menos, la planta de Perú LNG sufrió un problema técnico, una falla técnica. ¿Y qué ha ocurrido con esta falla técnica? Que ha hecho de que el gobierno del Perú reaccione inmediatamente y pues dicte medidas de urgencia para que, si resulta necesario, Perú, a pesar de ser un país productor de gas natural, tenga que importar GNL de otro país para que las concesiones del sur y norte no se vean afectadas con la parada de la planta de Melchorita, ¿no? Entonces, por esta situación que ha ocurrido, que no estaba pensada, no estaba prevista, hasta nos podríamos volver hasta importadores de gas, ¿no? Entonces, una situación como esta, que no estamos ajenos con seguridad en que vuelva a ocurrir en cualquier momento, nos hace pensar de que debemos robustecer, de que al menos considerar la posibilidad de que nuestro almacenamiento ya no sea solamente de existencias de un solo día, ¿no? Por esta situación de esta emergencia, el gobierno ha señalado de que las existencias deben considerarse de 3 días, ¿no? 72 horas. Pero en un mediano y largo plazo correspondería considerar de que el almacenamiento sea mayor, ¿no? No solamente sea
por 72 horas, ¿no? Así pues evitamos también las situaciones logísticas del transporte, ¿no? Tener a 30 camiones en ruta constante de llevar GNL, ¿no? Y esto aquí también ya pensando un poco más a mediano plazo y con la situación que también la mencionaba Paolo Salerno de la transición energética, considerando que el GNL es uno de los principales actores de este cambio de transición energética de gas natural, ¿por qué no pensar en tener puertos, en los puertos principales de nuestra costa, ¿no? No solamente el Callao, sino en la parte norte, la parte sur, hacer una planta de almacenamiento, ¿no? En los puertos y utilizar también buques, ¿no? Al régimen que se considere, ¿no? No necesariamente el Estado va a tener que hacerlo, si hay un privado interesado también, ¿no? Y ir en sintonía con lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Cada vez el GNL se utiliza en muchas más actividades, en la parte de transporte terrestre, en la parte de transporte marítimo. Hay buques ya que funcionan con GNL. El Perú y la región en general, tanto en la parte costa del Pacífico, en Colombia, Perú y Santiago, en Chile, tenemos un alto tráfico de buques que transportan diferentes materias, diferentes cosas en el comercio internacional, y estos buques, tarde que temprano, que van a llegar buques abastecidos por GNL, y Perú, así como, no sé si Colombia o Chile, probablemente podrían convertirse en países que ayuden en esta transición energética, teniendo plantas de abastecimiento de carga de GNL para estos buques, ¿no? Es una idea, ¿no? Es una consideración, algo que se pueda tomar en cuenta, ¿no? A la interna en el país, ya poco a poco se está trabajando en esto, en el GNL. Por ejemplo, acá en Lima, en poco se abrirá una estación de carga de GNL para camiones. En el norte se tiene prevista 2 estaciones de carga de GNL, y esto justamente contribuye a que nuestro gas pueda ser utilizado en mayor medida en el país. No con ello estoy diciendo de que no se deba exportar, es parte del flujo, de la dinámica con la que se pensó y con la que digamos, con la que se financia y con la que se sostiene el proyecto, pero también pensar también en nuestro mercado, ¿no? Así pues, Perú podría tranquilamente poder formar o enrolarse en lo que viene siendo este cambio, esta transición energética, como país, y también a la externa, también de cara a América Latina, formar parte de lo que ya está haciendo Colombia, que tiene en ese momento tiene una planta de regasificación de GNL, ¿no? Chile tiene 2 plantas. Tengo entendido de que Ecuador también está trabajando, está en proyecto una planta, me parece que en Guayaquil. Y Perú podría hacer lo propio en el sur y en el norte, ¿no? Entonces, considero de que esta potencialidad, ¿no?, que tiene Perú al ser productor de gas natural, podría tener la visión de convertirse en un país que también procure tener un resguardo, una seguridad, confiabilidad energética, y que no se vea afectado, digamos, dramáticamente cuando una situación como la que ha ocurrido ahora, de una falla técnica en la planta de licuefacción, pueda paralizar gran parte del país, o al menos ahora mismo, por ejemplo, se ha priorizado el despacho, la atención de los clientes domésticos, ¿no?, porque así lo establece la normativa, y se deja de lado, ¿no?, la atención a los comercios, a la industria, ¿no?, porque justamente son los que más demandan de este producto, ¿no? Pero estas situaciones no se pueden seguir repitiendo, produciendo, y, digamos, merman la seguridad que tienen las empresas o los consumidores en cambiar, en
sí, pues en cambiar la matriz energética, ¿no? En lo que ahora mismo el Perú, la mayoría del país, en casas aún nos vemos obligados a utilizar el GLP, el gas licuado de petróleo, que en su mayoría es importado, a través de bombonas, ¿no? A través de balones de gas natural con precios bastante altos. Entonces, tenemos que dar esta seguridad, esta garantía, confianza a toda la población de que el gas natural, sea a través de su situación, de su composición natural, ¿no? O a través de GNL y luego regasificado, es un producto que te da seguridad, tranquilidad de que puedas confiar en él y hacer así el cambio de la matriz energética que tanto deseamos, ¿no? Eso es por mi parte. Eso es todo por mi parte, Jaime. Muchas gracias y quedo atento a cualquier interrogante que pueda haber sobre el tema. Bueno, sí, ya Carlos, muchas gracias por presentación del tema de confiabilidad también. Bueno, voy a intentar en los pocos minutos que nos quedan hacer una especie de sinopsis y sobre eso plantear un par de preguntas. Yo diría que hay dos grandes temas aquí y es un primer dilema entre medio ambiente, energía, medio ambiente, desarrollo. Es un dilema de toda la vida, ¿sí? No es nuevo. Frente a eso, pues no hay una respuesta única, cada uno tendrá una respuesta, una visión de acuerdo a su experiencia y la de su país. Una primera pregunta está enfocada a eso. En su criterio, entendiendo que el sector de hidrocarburos es un sector que a futuro está, yo diría que está enfocado o está guiado a reducir su participación dentro de la matriz energética del planeta, por esos propósitos ambientales. ¿A qué debemos aspirar como sector gas natural dentro de esta transición energética, ¿sí? Para responder simultáneamente a las necesidades de desarrollo y de crecimiento económico que tienen nuestros países, pero también responder simultáneamente y casi de manera rival a los propósitos ambientales. ¿Cuál sería como esa, voy a llamar la vía media del Buda, ¿sí? A la cual podríamos aspirar nosotros para responder a ambos propósitos? El segundo, voy a llamarlo dilema, diría que es confiabilidad de tarifas, ¿sí? Todos queremos confiabilidad, todos queremos un suministro energético que nunca falle, pero la confiabilidad cuesta y eso tiene que reflejarse en las tarifas. Entonces, ¿cuál debería ser los criterios de confiabilidad que deberíamos seguir en las diferentes naciones para responder simultáneamente a ese llamémoslo, dilema? Entonces, no sé si alguien quiera participar, alguno de los panelistas, o incluso tal vez alguien de afuera, no estoy seguro si puede hacerlo, para responder a esas preguntas. Si gustas, Jaime, te puedo Sí, por contestar. favor, Paolo. Mira, yo personalmente creo que acá tenemos una situación, digamos, que hay que matizar. O sea, todo el mundo quiere transición energética, todo el mundo quiere este plazo de, digamos, de ir hacia fuentes renovables o una baja contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto se tiene que considerar que esto no va a pasar de un día para el otro. O sea, no es que el día de hoy vamos a cortar de plano las fuentes de hidrocarburos y ya está, ¿no? O sea, es un proceso, por eso se llama transición. Entonces, digamos, contestando un poco a las dos preguntas que tú haces, el gas natural va a ser al centro de la transición energética, porque de todos modos es un paso importante de un consumo de hidrocarburos pesados, como puede ser el carbón o puede ser el diésel o otras fuentes parecidas con alta contaminación, hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías que probablemente van a tener una fuente central en esta transición, van a ser el hidrógeno, la batería, y hay que ver qué va a pasar con la nuclear, ¿no? Porque básicamente la nuclear también tiene un rol importante en muchos países, es una fuente limpia si lo vemos desde el punto de vista de CO2. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta de estos factores, ¿no? Que es una transición. Y el tema de la confiabilidad es sumamente importante, como lo decía también antes
Francisco, ¿no? O sea, nosotros no podemos prescindir de plantas de 24/7. O sea, de momento no tenemos todavía la capacidad en almacenamiento con batería o con hidrógeno. Entonces, tú tienes que tener estas plantas de respaldo, ¿no? Obviamente este pasaje va a tardar como, yo creo, como alrededor de 10 años, a lo mejor un poco menos, 5, 8, dependiendo de cuánto le van a apostar a las otras, pero va a ser una transición. Entonces yo creo que el gas, por lo menos los próximos 15 años, va a tener un rol central, pero siempre no perdiendo de vista el objetivo final, que es esta transición. Pero hay que tener en cuenta que la transición energética afecta también al tema de eficiencia, calidad de energía. Entonces, no podemos olvidarnos de los otros aspectos, ¿no? No es solamente gas sí o gas no, es también cómo impacta esto en los otros elementos, ¿no? Entonces, yo creo que, para concluir, creo que el gas va a tener un rol principal, va a tener su costo y su impacto medioambiental mucho más bajo de lo que de otros hidrocarburos pesados, y sobre todo lo que yo quiero remarcar es que es de suma importancia que se especifique que la transición energética no es algo que pasa de un día para el otro. Es un proceso que en el mundo se tiene que dar, pero no es un proceso inmediato. O sea, se necesitan años, a lo mejor una década, a lo mejor algo más que una década, antes de poder llegar a tener un resultado importante. Pero claro, vamos caminando hacia eso y el gas es parte central de esa migración. Sí, en efecto, Pablo, son cambios generacionales. Francisco. Sí, sí, yo sí estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pablo al 100%, y abundaría más el elemento de coste, es decir, aparte de la suministro, diversificación, la confiabilidad, el elemento de coste. Evidentemente, hacia el futuro, imagino que dentro de X años, yo no me atrevería a decir, son 10, 15, 20 años, pues quizás el hidrógeno, curiosamente lo que utilizamos antiguamente aquí era hidrógeno, producido gas de síntesis, y el futuro será hidrógeno quizás producido a través de electrólisis o por pirólisis, etcétera, pero el coste de esa energía, especialmente para aquellos sitios donde no se pueden permitir, no todos los países del mundo son Suiza o Holanda o Dinamarca, donde les presentan un gas 3, 4, 5 veces más que el gas, que el gas natural, y bueno, pues dicen que es que todo sea por el medio ambiente, pero no todo el mundo se puede permitir ese tipo de ciertas alegrías, y por lo tanto es absolutamente importante ver cuál es el precio. El precio ahora mismo del gas y el precio del gas natural y en el futuro y a bastante largo plazo va a ser un precio razonable hasta que pueda producirse esos otros gases que tengan menor contenido y que no produzcan las emisiones que tienen. Entonces, solamente un punto, y es lo que llaman los gringos la no regret option, es decir, lo que desde luego que nadie se va a arrepentir es de disponer de la infraestructura adecuada, que cuesta dinero, claro que cuesta dinero la infraestructura, pero háganse los números. Yo no sé lo que pasó, no sabía que en Mechurita había ocurrido con la planta una parada, pero se han hecho los números de cuánto ha supuesto el lucro cesante o el daño emergente, decía antes, que ha supuesto la parada de la planta de Genere. Para nosotros quizás no, porque si no importamos de Perú, importaremos de otro sitio, pero para los consumidores y para la industria, el tejido industrial, el tejido económico, el tejido productivo de Perú. Por lo tanto, yo diría, sí, hacer infraestructuras tiene un coste, pero fíjese o compare ese coste con el servicio que están produciendo, servicio que está para ahora, para gas natural, y servicio para el futuro. Una rapidísima anécdota que me contaba el presidente de Greenpeace Alemania hace unos años. Decía, no, hay que erradicar el gas natural, erradicarlo, fuera, tiene que irse porque es contra el medio ambiente, el combustible fósil, etcétera, pero me decía a continuación, pero ustedes tienen que continuar y ustedes tienen que reforzarse porque la infraestructura, el servicio de infraestructura que ustedes aportan, esto estará durante décadas y décadas y décadas
y especialmente necesario para los nuevos gases. Por lo tanto, yo diría, téngase un buen marco atractivo para con los inversores, para con los operadores, para con los especialistas. Llévense a cabo esas infraestructuras que dan servicio a largo plazo, que ahora serán para el gas natural y en el futuro pues, serán pieza fundamental para esa transición energética. Gracias. Francisco, bueno, gracias a usted y a Paola también por sus respuestas. Tengo una pregunta en el chat de Ana Paula Gutiérrez, voy a delatarla. Ya que te toma el tema de la infraestructura de gas que se pueda trasladar eventualmente a hidrógeno, ¿cómo va cuál es la perspectiva que tienen ustedes de hidrógeno en España y en Europa? ¿Tiene alguna respuesta para eso? Ojalá cortica. Muy cortica y la respuesta es sí. Yo diría que ahora muy buena parte de mi trabajo es precisamente en el estudio, junto con el resto de operadores europeos, en lo que consideramos los elementos técnicos para que esa infraestructura actual de gas sean reconvertidas. Desde luego es un coste muy pequeñito en comparación con hacer infraestructura nueva y sobre todo porque aquí es muy difícil hacer una infraestructura en un sitio. El NIMBY es extraordinario. Por lo tanto, sí se puede reposicionar, sí estamos trabajando en ello y para el momento, diría, para el momento en que sea necesario y haya demanda suficiente y precio suficiente para ese hidrógeno, para ese momento, sin lugar a duda, la infraestructura estará absolutamente preparada para el transporte de hidrógeno, sin duda. Gracias por la pregunta. Me gusta. Jaime, si Bueno, me es una buena permite. noticia. Una buena noticia. ¿Sí? Sí, Sí, Giancarlo. claro. Muy buena noticia lo que acaba de decir Francisco, ¿no? En línea con lo que mencionaba Paolo de la transición, que tomas un tiempo, y Francisco también de la importancia de la infraestructura adecuada, justamente eso es lo que, a lo que iba con la exposición en el caso particular de Perú, ¿no? Porque estamos en un mercado que funciona, de alguna manera funciona, pero podemos hacerlo mejor, siempre hay la oportunidad de hacerlo mejor, ¿no? Y en este caso creo que la decisión de, por más que hay un costo alto de poner tubería de ductos en el país, en donde se pueda, de Lima a la costa es solamente desierto, o sea, no hay ningún tema ahí de orografía, de relieve para que nos impida colocar la tubería y conectar toda la costa, ¿no? Lo mismo para el sur. Entonces, es una inversión necesaria, es probablemente muy alta, pero necesaria, y pensando también en futuro, y empalma con lo último de Francisco, de que tenemos mucho gas y que algún día si se nos acaba el gas, probablemente en un futuro ya vamos a poder tener la posibilidad de inyectar hidrógeno en esa tubería, ¿no? Entonces, no es dinero que se vaya a perder, es un dinero, más bien una inversión que va a dar mayor rentabilidad y mayor seguridad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado, ¿no? Gracias, Jaime. Bueno, es un punto importante para los cierres financieros de la infraestructura. ¿Sí? Sí, pero ¿Aló? incluyo abundar un poquito en esto, añadiendo a lo que dijeron los compañeros, el hidrógeno sí, definitivamente es algo que va a venir, es parte de la transición energética y el gas natural está aquí para quedarse porque establecer estas medidas de controles ambientales es desde un punto de vista de privilegio, un país que tanto tenga el dinero como tenga la facilidad de poder poner eso. Pero el hidrógeno todavía no está ahí. Para el hidrógeno faltan unos 20, 30 años todavía para que sea viable. Se está hablando muchísimo ahora, pero ahora mismo no hay una producción de hidrógeno que pueda sustituir al gas natural. Así que aunque viene y todo se está enfocando hacia ello, hay que considerar que, como dijo Paolo muy bien, es una transición que está en proceso. O sea, estamos hablando 20, 30 años antes de que se pueda ver como tal un cambio. Y eso es importante mantenerlo en mente porque no es que de momento de la noche a la mañana se va a parar la producción de todos los combustibles fósiles, no. Esto es poco a poco. Las metas es algo bueno para impulsar hacia eso, pero tenemos que ser realistas en el hecho de que todavía falta un largo plazo antes de que se cumplan. Bueno, entonces larga vida al gas natural. No tenemos más tiempo. Les agradezco su participación, su esfuerzo, su dedicación. Yo tengo algunas preguntas que eventualmente les contactaré para ahondar sobre el asunto. Entonces, felicidades. Felicidades a todos y feliz fin de semana. No sé si alguien en el departamento quiere añadir algo.
Sí, muchas gracias, Inés. Jaime. Pues por supuesto agradecer a todo este panel que pues ha dejado una discusión de muy alto nivel, todas esas perspectivas internacionales. Gracias Raquel, Paolo, Francisco, Giancarlos y por supuesto a la magnífica moderación de Jaime. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. De esta manera damos por finalizada la sala de hidrocarburos. Ya pues como ustedes verán en la agenda, tenemos la sala de electricidad y asuntos transversales, entonces los invitamos a que se unan a esas dos salas ahorita a las 11. Nuevamente muchas gracias y feliz fin de semana. Bueno, gracias a Gracias. todos. Muchas Felicidades. Estamos en contacto. Muchas gracias. No, Encantado. hasta pronto. Saludos a todos. Buen día.